será la encomienda misionera, requiere evangelizar a los reyes. Nuestra base bíblica está en Hechos capítulo 26, versículo 19 al 31. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en Hechos capítulo 26, versículo 19, leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amante Padre Celestial, estamos delante de tu presencia y te adoramos y te bendecimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que has puesto en nuestros corazones. Te ruego, oh Dios, que sea usted ministrando los corazones que escucharán este mensaje, esta enseñanza de tu palabra. Padre Celestial, reconozco que no soy nada delante de tu presencia. Sea usted, Señor, dando respuesta a aquellos corazones, Señor eterno, que anhelan, que buscan el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos muchas gracias. Amén. Amén. El plan de Dios respecto al Evangelio es que todos los hombres sean salvos. Con ello se relaciona el hecho de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 23. Diciendo de esta manera, si usted tiene la Biblia, por favor, abra conmigo esta cita bíblica en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto explica, hermanos, que el apóstol Pablo habla con claridad diciendo que todos han pecado. Pero también en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, nos dice allí mismo el apóstol Pablo que Cristo murió por todos. Así que no ha existido sobre la faz de la tierra ninguno, hombre, persona, que no esté en el plan de Dios para la salvación. San Juan capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Juan, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mis amados, al saber que la deuda de cada ser humano para con Dios fue pagada por Cristo en la cruz, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar esas buenas nuevas de salvación a todos. En el estudio de hoy vamos a analizar precisamente cómo nosotros debemos estar dispuestos para predicarle a todo el mundo, no importa el estatus social, no importa si es rico, pobre, no importa si es blanco, negro, si es azul, lo que sea, hermanos, nosotros debemos de estar dispuestos para predicarles el evangelio de la palabra de Dios. La Biblia nos habla precisamente en Timoteo capítulo 2, versículo 4, que Dios está deseando que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad del evangelio. ¿Qué queremos decir con todo esto? Estamos diciendo que Saulo fue llamado precisamente al ministerio en aquel momento dado cuando Dios se le apareció, Cristo se le apareció y yendo él para Damasco. Amén. Y en esas palabras le dice el Señor a Pablo que él era un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 15. Por tanto, Pablo tuvo el privilegio de llevar, hermanos, el testimonio, el evangelio a los altos dignatarios de su época. No solamente predicó a Sergio Pablo en la ciudad de Pafos, sino también al gobernador Festo, al rey Herodes Agripa y a Berenices, la mujer de Herodes Agripa. Eso lo podemos ver en este estudio, o lo vamos a estar viendo en este estudio. Hermanos, también Pablo testificó frente a los grandes religiosos, a las autoridades religiosas, tales como los líderes del concilio judío, el sumo sacerdote Ananías. Esto lo podemos ver en el capítulo 23, versículo 1 al 5 de Hechos.
Al mirar todos estos ejemplos, hermanos, debemos asumir una actitud firme de aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos dé y anunciar también a cualquier persona en autoridad el bendito evangelio de Cristo como el único Salvador. Dios nos ha encargado la palabra de la reconciliación y sin exclusión debemos ser fieles en predicarla a toda criatura. Ese fue el sentir del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el objetivo de todo creyente. Y en este estudio que estamos iniciando, vamos a ver ese deseo ardiente de Pablo en su corazón por predicar la palabra de Dios. El evangelista Lucas nos habla y nos dice que Pablo habló al rey Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. Pablo obedeció al llamado para predicar a todos. Eso es lo que nos dice Lucas en el capítulo 26, versículo 19, diciendo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos observar, hermanos, que Pablo está teniendo esa conversación con el rey Agripa acerca de su conversión. Y entre esa plática le dice que Pablo no ha sido rebelde, desobediente a ese llamado celestial. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. De aquí nosotros podemos aprender, hermanos, de estas palabras, amén, a ser responsables, obedientes al llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Si nosotros recordamos, hermanos, a Saúl fue un hombre que fue desobediente, rebelde al llamado que el Señor le había hecho en cuanto a ir y exterminar a Amalek. Y me gustan aquellas palabras que Samuel, de la manera que le amonestó, amén. Eso lo podemos ver en Samuel capítulo 15, versículo 22. Si usted tiene la escritura, en primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, le dice: ya que ustedes saben, mis hermanos, que Saúl había desobedecido, había perdonado a Agar y había tomado todo lo mejor cuando Dios le había dicho que debería de exterminar todo lo que se encontrara a su paso, por cuanto Amalek se había levantado en contra de Israel cuando Israel iba cruzando de camino hacia Canaán. Y mire las palabras que le dice el profeta Samuel en primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mis hermanos, de nosotros debemos de aprender que debemos de ser obedientes al llamado de Dios. Si nosotros somos desobedientes, vamos siempre a fracasar, o vamos a ser unos fracasados en realidad. Bendito sea el nombre de Cristo. En los versículos 20, Pablo testifica, bendito sea el Señor, a Agripa, que en el mismo Damasco, en la ciudad de Damasco, él también habló acerca del evangelio. Y esto, hermanos, que nosotros conocemos la historia de Pablo, que cuando él iba hacia Damasco, él iba con el objetivo de perseguir a los cristianos. Comenzó anunciando el evangelio, o más bien terminó anunciando el evangelio en la conversión que tuvo cuando el Señor Jesucristo se le apareció. Así es que, y también podemos ver ahí donde dice que predicó también en Jerusalén, predicó en Judea, y no solamente en esas ciudades, sino que también predicó a los judíos y a los gentiles. Ahora les estaba testificando al rey Agripa, amén, acerca del arrepentimiento y la conversión dignos
frutos dignos de arrepentimiento. Esto me recuerda a lo que dijo Juan Bautista, que dijo, hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es bien importante, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros como creyentes aprendamos a mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento. Con esto recordamos, hermanos, que el Evangelio es una voz de urgencia al pecador, para decirle que debe de dejar su camino de pecado y volverse a Dios. Esto me recuerda las palabras de Isaías. Si usted viene conmigo en Isaías, capítulo 55, versículo 7. Dice la bendita palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, nosotros que hemos experimentado esa conversión, vuelvo y reitero que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Usted quiere conocer un verdadero creyente? Vea sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Me gustaría que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Todo creyente que se ha convertido, estos son los frutos que debe de manifestar. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es, mis amados hermanos, los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Todo creyente que se ha convertido, esto debe de demostrar. Dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Así es que, hermanos, podemos ver en esa condición de preso, Pablo testifica del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí mismo, en el capítulo 26, versículo 21 y 22, veamos lo que dice la palabra del Señor. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Podemos ver a Pablo continuando con esa conversación y haciéndole saber a Agripas acerca de los sufrimientos, las persecuciones que había él enfrentado. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. En el versículo 21 Pablo dice que por causa del testimonio los judíos le prendieron en el templo. Aquí se hace referencia a Hechos capítulo 21, versículo 27 al 31. Bendito sea el nombre de Cristo. Recordamos, mis amados hermanos, en unas ocasiones donde Pablo quería juntarse con los discípulos y los discípulos se sentían con temor, pensando que Pablo no se había convertido en realidad, que no era un auténtico seguidor de Cristo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 26. En realidad, mis amados hermanos, el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles en fe y verdad. Debemos de estar dispuestos, hermanos, también nosotros a sufrir con Cristo, pues sabemos que también reinaremos con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo o contándole a Agripas acerca de esas dificultades en las cuales él se había enfrentado durante el tiempo, amén, en su conversión. En el versículo 22, Pablo testifica ante Agripa que en medio de las tribulaciones por el Evangelio, él había obtenido ¿qué? Auxilio de Dios. Debemos tener presente, hermanos, que Dios ha prometido estar con los suyos hasta el fin del mundo. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús testificó y dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros debemos confiar como iglesia en esas palabras divinas del Señor Jesucristo. Debemos de estar seguros que Él está con nosotros. Podemos estar seguros, hermanos, al testificar que el Espíritu Santo nos dará las palabras que debemos responder en el momento de compartir la palabra del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo que todo creyente debe tener en mente. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Amén. La segunda cosa que podemos nosotros ver en el versículo 22, nos enseña que Pablo había perseverado en dar testimonio de Jesucristo a pequeños y a grandes. Probablemente la expresión pequeños y grandes se refiere a rangos de autoridad, tal como se usa en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Hermanos, todos deben oír el mensaje de Jesús como el único, dije único, Salvador. Al testificar Pablo, hermanos, Pablo se hace ver su mensaje que estaba de acuerdo a las palabras o a las profecías de Moisés, a los profetas acerca del Mesías. Su muerte expiatoria, su resurrección y su ascensión, todo estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero que entendamos, hermanos, así nosotros también debemos de hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Una cosa que la mayoría de creyentes está enfrentando es el analfabetismo de la Biblia. Amén. Jesucristo dijo que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, pues ellas dan testimonio de Cristo. Amén. Nosotros debemos estar, hermanos, todos los días con esa disciplina en leer la palabra de Dios. Al menos ese es el mandato del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, versículo 39. Por eso, hermanos, aún en el Antiguo Testamento puede hacer al hombre, dice que puede hacer al hombre sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Estas eran palabras que Pablo le escribió a Timoteo también acerca de que él debería de estar siempre en la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, aprendemos que en la palabra del Señor es donde encontramos el plan salvador de Dios, el plan de salvación a toda la humanidad. Y es necesario que como creyentes conozcamos estas bases bíblicas, esas doctrinas, este fundamento, amén, para poder nosotros compartirlo con aquellos que necesitan la salvación de Dios. El gobernador Festo oyó de Pablo las palabras de verdad. Hermanos, Cristo murió y resucitó para anunciar luz al pueblo. En el capítulo 26, versículo 23, veamos lo que dice la palabra del Señor. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esta fue la reacción de Festo. Pero quiero, hermanos, que analicemos el versículo 23. El versículo 23 revela cómo Moisés y los profetas declaran que el Cristo había de padecer. Sabemos que la cruz de Cristo fue tropezadero para los judíos. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Aún los rabinos desconocieron Isaías 53, donde se predice que el Mesías sería como cordero llevado al matadero. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los ojos espirituales de los judíos estaban oscurecidos. Por las Escrituras sabemos que el padecimiento de Cristo fue, hermanos, de acuerdo a las Escrituras. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios. Amén. Y esto es lo que él estaba haciendo en este momento, anunciando, testificando a Festo, a Agripa, a todos los que estaban allí, bendito sea el nombre del Señor, acerca de la palabra de verdad. Además, Pablo les dijo a aquellos signatarios que Cristo llegó a ser el primero en la resurrección de los muertos, o sea, el primero que resucitó para jamás volver a morir. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 9. Cuando trata este asunto en primera de Corintios capítulo 15, 20,
versículo 20, dice que Cristo fue hecho primicia de los que durmieron. Debemos alentarnos a saber que un día los muertos en Cristo resucitarán y jamás la muerte volverá a tener efecto sobre ellos. Esa es nuestra esperanza. Así que por la resurrección de Cristo sería anunciada la luz al pueblo y a los gentiles. Isaías había predicho que el siervo del Señor sería por luz a las naciones, a los gentiles. Y Simeón, se recuerdan mis hermanos, citó estas mismas palabras al decir que Cristo sería por luz para revelación a los gentiles y gloria de Israel. Todo esto que estamos viendo estaba de acuerdo, hermanos, a las palabras del Antiguo Testamento de los profetas. Así es que Pablo estaba hablando palabras de verdad y de cordura, amén, acerca de el Evangelio de Cristo. Así que estamos viendo aquí a estos personajes escuchando el Evangelio de verdad, el Evangelio de acuerdo, amén, a la santa palabra del Señor. Dice el versículo 26, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Qué interesante lo que Pablo le dice aquí a Agripa, hermanos. Yo sí que creen, dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Recuerden, mis amados hermanos, que este rey Agripas era el hijo del rey Herodes, quien mató a Jacobo, el apóstol, en el capítulo 12, versículo 1 de Hechos. Ahí vemos cómo el rey Herodes decapita o ejecuta o mata, asesina al apóstol Jacobo. Entonces este era su hijo en este momento, el rey Agripas. Otra cosa que podemos ver, mis hermanos, en el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra, mis amados hermanos, que aquí podemos notar, cristiana, la palabra cristiano, bendito sea el nombre del Señor, lógicamente habla de todo aquel que es seguidor de Cristo, pero se mencionan 3 veces este término. El término cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto está en Hechos capítulo 11, versículo 26. La otra es aquí en labios del rey Agripa. Y la última nos los presenta Pedro, que dice, si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. Eso está en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Por lo tanto, mis amados hermanos, estamos viendo que este rey Agripas no ignoraba acerca del cristianismo, no ignoraba acerca de este camino, lo que así se le conocía en ese tiempo. Así que si continuemos, mis amados hermanos, lo que sigue diciendo aquí en el versículo 29. Y Pablo dijo estas palabras, hermanos, dijo Pablo, amén, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Es decir, el deseo de Pablo, mis amados, al predicar el Evangelio, es que todos estos que estaban allí, en ese salón, en ese lugar, era que reaccionaran al Evangelio, a las palabras que Pablo estaba transmitiéndoles en ese instante a todos los que estaban allí, los religiosos, los judíos, aquellos que estaban acusándole, lo estaban escuchando. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuán importante es, hermanos, que nosotros prediquemos el Evangelio a todos. Cuán importante es que nosotros llevemos este Evangelio, hermanos, a los vecinos, aún a nuestros familiares. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, hemos aprendido bastante acerca de estos versículos que nosotros hemos leído en este día. La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Nuestro deber como cristianos, hermanos, es, vuelvo y repito, anunciar el Evangelio de Cristo. Hacerle saber al mundo que necesita arrepentirse, que necesita
venir a Cristo, apartarse de los pecados, apartarse de un camino lleno de perversidad, de maldad, de adulterio, de fornicaciones, de borracheras. Bendito sea el nombre del Señor, que todo esto le puede tener consecuencias graves en el futuro. Es decir, hermanos, todo aquel que muere sin Cristo se va al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es bien importante que nosotros como iglesia anunciemos el Evangelio también a todos, a todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Celestial, te agradecemos por esta bendita palabra que usted se ha permitido que se dé en este día, Señor. Todos aquellos que han escuchado tu palabra sean bendecidos, edificados y sobre todo que sean iluminados, Señor eterno, a través de esta bendita y gloriosa palabra. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este estudio de tu palabra. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.